pastores, jamás pensemos que solo lo vamos a poder lograr. Por eso nuestro trabajo como pastores es procurar unificar, organizar, dirigir las personas que Dios nos coloca. Es una tarea difícil y hasta ingrata porque muchos no van a querer darse, algunos son un poco reacios a trabajar así unidos, cada uno le gusta por su lado, pero tenemos que ir enseñando y poniendo en nuestro corazón este sentir, esta cultura, esta enseñanza, esta forma de vida de no ser aislados, sino al contrario, unificados para la gloria del Señor. Y usted nota, hermano, que cuando el pueblo se dispuso a trabajar para una sola meta, siempre vemos triunfar al pueblo de Dios. En el tiempo de Nehemías, debe que ese hombre recibe la visión y la carga de venir a reconstruir la ciudad, y él habla en plural cuando convoca, cuando trata de juntarlos a todos hacia la meta que él quería. Les dijo: venid y edifiquemos. O sea, él nunca pretendió hacerlo solo. El pastor o el líder dentro de la iglesia que quiera pretender hacer las cosas solo, siempre se va a quedar a la mitad del camino, o demorará mucho más tiempo de ver resultados. Porque en esto de la obra de Dios no está el famoso hombre orquesta que hace una cosa y la otra. No. Usted ve que en un culto el uno ora, el otro toma la ofrenda, el otro canta eso, pero todo lo hacemos para el Señor. Y lo interesante, hermano, es que esa cadena que se establece de trabajo no se obstruya en ningún lugar, sino que por todo el sector y todo el avance y la capacidad que tengamos de crecer, esté fluyendo la bendición de Dios. Porque cuando alguien, hermano, se daña, por ejemplo, un miembro del cuerpo, la mano está bien sana, pero si hay un dedo que está afectado, el cuerpo lo siente todo. Uno no puede decir es el dedo el que lo sufra. No, porque si nos hemos golpeado y nos duele ese dedo, el cuerpo lo está sintiendo todo. Por eso que tenemos que estar, y la preocupación es estar saludables, sanos, para que no haya detención en la bendición de Dios, en la presencia de Dios. ¿Qué ocurre? Que ¿por qué muchas veces hay este estancamiento? Porque hay miembros del cuerpo de Cristo, miembros de este equipo del Señor, que están afectados, que están enfermos, que no están en una condición óptima, y entonces por ahí viene el retraso. Pero preocúpese, y eso lo vamos a sentir todos. Usted ve que mientras más hay cultos y hay momentos que nos unificamos, que el Espíritu Santo ve que lo más difícil de un culto es unificar nuestra mente. En el libro de Esdras se habla que el día que ellos celebraron la reconstrucción de los muros, hermano, el pueblo era como un solo hombre, y que a distancia se escuchaban los gritos. Oh, gloria al Señor. Es diferente darle un culto a Dios donde estamos todos en el mismo propósito, donde todos decimos: Señor, hemos venido para que la bendición tuya nos alcance. Estamos aquí, Señor, porque queremos que tu presencia nos toque. Pero el Espíritu Santo tiene que luchar mucho, porque estamos todos aquí, pero el uno está pensando una cosa, el otro otra, y hay veces ponemos esas vallas, esas barreras, para que Dios no se pueda mover.
¿Y cuánto tiene que hacer Dios para romper todos estos pensamientos contrarios, para comenzar a traernos de vuelta al verdadero objetivo que deberíamos estar dentro de la casa de Dios? Cuánto más dentro de la obra. Por eso, hermano, lo único que hará que el trabajo funcione bien es a medida que la presencia de Dios gobierne, domine sobre nuestras vidas. Si la iglesia, hermano, está en un buen momento de llenura del Espíritu, se hará más fácil todo. Porque la presencia de Dios nos vuelve obediente. La presencia de Dios nos pone carga. La presencia de Dios, hermano, nos despierta. La presencia de Dios hace que cada uno de nosotros sintamos el deseo de ser mejores cristianos. ¿Cuántos bendecimos el nombre de Cristo? Hermano, esto, el juntarnos nos desarrolla mucho porque nos permite la participación de más personas. Y usted sabe que es mucho más descansado cuando se hace una tarea y usted ve que los edificios, las grandes construcciones, uno las ve que en poco tiempo hay un gran avance, y es porque hay una programación en el trabajo y cada uno está haciendo lo que tiene que hacer. Por ejemplo, en un edificio están los que hacen las estructuras de fierro allí, están los que mueven todo lo que es el cemento, están los eléctricos, están todo lo que es los acueductos, las cañerías, y cada uno los ve trabajando en su labor, en su profesión, pero a la par el edificio va creciendo porque cada uno está en su lugar. Y usted ve que algunos de ellos tienen que apurar a los otros porque se están deteniendo, y si ellos se detienen, también todo se va a paralizar, porque no se puede seguir avanzando si los otros no han hecho el trabajo. Y en esto es lo mismo, hermano. Si nosotros vemos personas que debieran estar operativas, funcionando, pero están allí decaídos, desanimados, sin deseo de hacer las cosas, ahí es donde empezamos a ver que la obra de Dios sufre esos atrasos. Por eso hay que tener claridad en esta parte. Alabado sea el Señor. Los equipos también van a promover métodos para alcanzar esas metas. Por eso el libro de Proverbios dice en el capítulo 11, verso 14, que sin dirección el pueblo va a caer, pero que en la multitud de consejeros hay sabiduría. ¿Qué está diciendo con esto? Que en un lugar donde todos opinamos, donde todos no solamente decimos las cosas, sino las ejecutamos, cada uno puede presentar una perspectiva, dar una opinión, presentar una forma de hacer las cosas mejor. Entonces ese trabajo se consolida más pronto a que una sola persona tenga que hacer el estudio y evaluar qué es contraproducente, qué no, qué tiene que quitarse. Por eso la obra está establecida de esa manera. Y hay una directiva y hay un trabajo, y dentro de las iglesias ocurre lo mismo. Si cada persona se ocupa de aportar lo mejor. Usted no ve que hay muchas personas que en una reunión, por ejemplo, de miembros, simplemente se ponen en una actitud contraria. Están apoyando a los que no apoyan y están en contra de los que apoyan. Y esa es la actitud más negativa, porque es la actitud de una persona rebelde, que no le interesa que las cosas funcionen, y por eso lo que aporta y lo que dice es para dilatar y para que el diálogo y para que las opiniones vayan creciendo de ambiente y tal vez nos confundan. Pero la persona que entiende cuál es el objetivo de ese trabajo va a decir en breve y va a opinar lo que se debiera hacer, y lo trata de hacer con la guianza, con la dirección de Dios, para no entrampar, para no dilatar más el asunto, sino que al contrario, que todos entiendan qué es lo que tenemos que hacer. Alabado sea el Señor. Por eso que el Espíritu de Dios es
esencial en todo lo que nosotros proyectemos dentro de la obra. En la misma iglesia primitiva hubo un conflicto y ellos estaban a punto de partirse, más bien que organizarse, y allí tuvo que el Espíritu Santo intervenir, y por eso aparece la escritura que dice: y ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Hay situaciones en las cuales posiblemente por haber esos elementos y esas expresiones y esos conceptos negativos de desánimo, nos puede hacer perder valiosos momentos, pero ahí se requiere que el Espíritu de Dios domine, gobierne. Por eso cada persona que va a organizar un trabajo tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. No ponga sus propias ideas, no exponga sus propios proyectos. Impóngase tal como lo hizo Nehemías, primero de recibirlo de Dios. El líder tiene que saber lo que Dios quiere que se haga. Y si ese líder tiene de primera mano la información y la revelación de Dios de lo que se necesita hacer, con autoridad y con propiedad se puede presentar delante de la congregación o de ese pequeño grupo y exponerles y decirles: mire, esto es lo que hay que hacer. Y Dios va a respaldar y va a comenzar a destrabar las mentes, los corazones, y cuando nos demos cuenta vamos a tener personas dispuestas, con gran anhelo y con gran gozo, y van a hacer ese proyecto su causa, su motivación. Y cuando logramos eso como líderes, poner eso en el corazón de la iglesia o de cualquier grupo, por pequeño que sea, hermano, la fuerza se va a implementar. Y ahí es donde el enemigo comienza a tener que retroceder y la iglesia de Dios comienza a conquistar victorias para su gloria y para su honra. Alabado sea el Señor. Los equipos, hermanos, pueden también simplemente hacer más que una sola persona. Lo estábamos diciendo desde el principio. Jesucristo usó ese patrón a seguir. Dice que allí, si usted lee en Marcos capítulo 6, verso 7, que el Señor llamó a los que Él quiso y los ungió y les dio autoridad para ir a predicar el evangelio y a echar fuera a los demonios, a sanar a los enfermos. Y ya el verso 13 en adelante dice que los discípulos salieron y predicaron la palabra y echaban fuera a los demonios. El Señor también vio y planteó esto mismo. Él no vino, Él podía haberlo hecho Él solo. Y es más, en su defensa, Él dijo: yo podría ahora en este momento orar y me fuera enviada una legión de ángeles aquí. Pero el Señor no utilizó ese método, sino que quiere y ha utilizado a las personas. Dios quiere utilizar nuestras vidas. Y el trabajo que hay que hacer está, el material humano ya está. Por ejemplo, aquí hay un gran grupo de personas de las diferentes iglesias que se van a formar y se tienen que estar consolidando como equipos de trabajo, donde nadie tiene que decir: no, esto lo está haciendo el pastor y el beneficiado va a ser el pastor o ese líder. Si lo apoyo a él, entonces va a recibir honra, lo van a reconocer a él y yo siempre seguiré siendo el mismo. Mentiras. Cuando uno se une al trabajo, también uno es beneficiado. A uno lo va a salpicar lo negativo, pero también lo positivo. Gloria al Señor. Porque a la medida que usted apoye a ese líder y ese líder crece y se forma y alcanza cosas para Dios, también usted va aprendiendo y además usted va a ser tenido en cuenta en el momento que haya que suceder a ese líder por otro nuevo. Es posible que usted sea el número uno como postulante a reemplazar o a empezar otro trabajo, porque usted también aprendió, creció. Esto no es una cuestión de egoísmo, sino de ver un poquito más allá. Alabado sea el Señor. Y de que lo que Dios nos ha llamado a hacer no lo puede hacer una sola persona,
sino que Dios nos ha convocado. Y cada persona que Dios vaya salvando, recuerde lo que el Señor dice: de gracia recibiste, da de gracia. A su nombre sea la gloria. Cristo los reunió de esa forma, los escogió, los ungió, los capacitó y los envió a predicar. Dice, a mí me llama la atención la expresión, dice de dos en dos. O sea, ya los unió, ya formó una fuerza, un equipo de dos en dos. Luego después llamó a 70 y les dio autoridad para que fueran también a predicar. Y el informe que ellos traen fue alentador. Dice que ellos volvieron gozosos de ver que los demonios se les sometían en su nombre. El asunto es que ellos pudieron cumplir la tarea. Y cuando esto se hace, entonces, aparte de los logros, de los resultados ser mejores, también hay un verdadero alivio. Aquí en el capítulo 18 de Éxodo nos aparece un consejo que fue el que Jetro le dio a Moisés. Es decir, su suegro aconseja. ¿Y por qué surgió esto? Porque observó la dificultad que Moisés estaba llevando sobre sus hombros. Un trabajo importante, pero muy exigente. Y dice que él vio que Moisés estaba desde la mañana, muchas veces hasta la tarde, aconsejando al pueblo. Y entonces le expresa lo siguiente: alabado sea el Señor. Le dice en el verso 14: y viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? Esa pregunta es como diciéndole: no es acertado, no es lo más sabio, no es lo más provechoso que estás haciendo con el pueblo. Porque dice, y le pregunta, dice: ¿por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? La pregunta volvió a ser más incisiva: ¿por qué te sientas tú solo? O sea, está diciendo, si hay una gran cantidad de personas aquí, ¿por qué pretende tú hacerlo solo? Si hay mucho más. Bueno, y ese era el problema del líder, que no veía, no podía descubrir en todo el pueblo gente que le pudiera ayudar. Y estos síndromes, estos problemas se producen dentro del liderazgo como también dentro del pueblo. Muchas veces ocurre aquí como le pasó a Moisés, que él no sabía resolver esto. Él creía que como Dios lo había llamado a él y lo había ungido, él era el único que tenía que desarrollar la tarea. Y a otras veces ocurre por el pueblo, que el pueblo no quiere aceptar sino solamente al líder que ha sido nombrado. Y esos dos problemas pueden bloquear, pueden influir negativamente para que el trabajo no se desarrolle en una iglesia local o a nivel de un país. Pero en esta obra hemos aprendido que hay que delegar, que hay que repartir el trabajo, que hay que distribuirlo, porque si no, de lo contrario, algunos crecerán y otros se quedarán en un estado, en una condición de estancamiento. Y de hecho que lo hay, a pesar de que en las iglesias se pretende y se procura que todos se involucren. Pero usted ve, como dice Pablo a los Corintios: si todos bebieron de la misma copa, todos comieron de la misma comida, todos pasaron bajo la misma nube, dice, pero no a todos les aprovechó. Y ahí es el resultado que uno ve dentro de una iglesia, que teniendo todos la misma palabra, estando bajo la misma presencia de Dios, todos, uno encuentra, por decir, a Felipe lleno del poder de Dios, lleno de la presencia de Dios, y uno encuentra por allí a Pedro decaído, sin gozo, sin ánimo.
Y los dos vinieron al mismo culto, escucharon la misma predicación, estuvieron en el mismo ambiente. ¿Qué ocurrió? Es la predisposición que puede haber en cada uno de nosotros. Hoy estamos aquí todos bajo la misma presencia de Dios, y a algunos les puede aprovechar este gozo, esta libertad. Para muchos ha sido edificante, para muchos va a ser de bendición la palabra, porque la están entendiendo y la van a recibir y van a decir: no, yo no me puedo quedar estático, yo no me puedo quedar de brazos cruzados, yo tengo que aunar fuerzas, yo voy a ayudar a desarrollar este trabajo. Y es que mientras usted lo ayuda, también usted está creciendo, usted está recibiendo, porque la palabra de Dios dice: Dios da mayor gracia. O sea, al que se mete con Dios, Dios no lo deja en ese estado. No, Dios lo hace crecer también. Dios lo hace desarrollarse. Alabado sea Cristo. Entonces le pregunta: ¿y por qué tú te sientas aquí tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Que Dios nos guarde de pensar de esa manera, que solamente nosotros podemos tener la palabra, el consejo, la orientación para las personas. No, el que tenga, todos los que tenemos la palabra, yo estoy seguro y pienso que algunos se especializan más, se capacitan más, han recibido mucho más de Dios, pero no quiere decir que otros no lo puedan hacer. O sea, lo que no podemos meternos en la mente es que somos exclusivos, que somos los únicos, porque en el momento que se nos mete esto en la cabeza, entonces simplemente hacemos un cuello de botella, estrechamos el propósito de Dios, que quiere ser amplio y que quiere que trascienda no solamente a unos pocos, sino a miles y a muchos más. Y le dice de esta manera: porque el pueblo viene a mí a consultar a Dios. Cuando tienen asuntos vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no puedes hacerlo tú solo. Qué acertado consejo, hermano. Alabado sea el Señor. Le está diciendo: no está bien lo que estás haciendo. De partida, para que haya un trabajo en equipo, tenemos que estar dispuestos a aceptar correcciones, a hacer enmiendas, a que se nos diga en oportunidades: lo hiciste fenomenal, o a que se nos diga en algún momento: no lo estás haciendo bien. Alabado sea Cristo. Porque ahí también hay un derrumbe en muchas personas. Hermano, si usted ve que en esto de la predicación, si algún emergente predicador se le aconseja y se le dice: mire, no diga esto tantas veces, ¿cuántos han dicho resentido después: mataron al predicador, acabaron conmigo? Recuerdo a alguien que predicó y en poco, llevaba menos de media hora, y ya había dicho más de 200 veces: gloria a Dios, gloria a Dios, y hermano, gloria a Dios, y hermano, gloria a Dios. Y entonces llevé la nota, porque cada vez que él decía esa palabra yo la marcaba, y al final, no, pues imagínense, en media hora predicó una hora, ya llevaba casi más de 500 veces de repetir esa muletilla: gloria a Dios y gloria a Dios. Y cuando le dije, entonces dijo: entonces no me vuelva a poner a predicar. O sea, se enojó porque estaba corrigiendo, pero esa corrección era para que mejorara, porque entonces el mensaje iba a quedar más limpio, más puro. Y porque esa repetición de la repetidera muchas veces incomoda, molesta a algunos, y lo que más podamos evitar en esto, mejor es. Pero vea, algo tan simple y la negativa fue rotunda.
entonces no me ponga de nuevo a predicar si ya no lo sé. Si usted ve que no sirvo para eso, ¿para qué me puso? O sea, antes sale uno como regañado por darle la oportunidad a alguien. Pero ese es el punto negativo. Sin embargo, están los otros que al contrario, antes de hacer algo, están diciendo: pastor, si usted ve hay algo en mí que no está bueno, dígamelo. Esas personas crecen bastante. Esas personas pueden llegar, hermano, a lugares que uno ni se imagina, porque son personas moldeables, son un barro flexible en las manos del Señor y de las personas, y crecerán bajo la bendición del Señor. Pero el suegro le dijo: no estás bien haciendo lo que estás haciendo, y si Dios te guía, yo te doy este consejo. Dice: oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Y además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Dice: y ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán y tú juzgarás sobre ellos, y así aliviarás tú la carga. Alabado sea el Señor. Hermano, qué oportuno y qué sabio fue este consejo que su suegro le da a Moisés, diciéndole: yo veo que te estás acabando, que no vas a resistir y que vas también a dañar y afectar a esa congregación, pero distribuye el trabajo y entonces Dios estará contigo, y entonces las cosas prosperarán. Si Dios te guía y si usted ve que este consejo viene del cielo, aplícalo y usted verá los resultados. Lo mismo les digo en esta hora a todos los que estamos aquí. Escuchemos la palabra, y tanto el liderazgo, los que estamos aquí, preocupémonos de distribuir el trabajo, de decirle a Dios: Señor, muéstrame, ayúdame a descubrir quiénes aquí en esta congregación que tú has puesto bajo mi orientación y bajo el cuidado. Señor, quiénes son los que pueden ayudarme, dónde los ubicaré, dónde los colocaré, porque una persona, hermano, en un lugar clave puede producir mucho. Pero si colocamos a alguien, hermano, desfasado, que no es la persona, nos va a complicar. Es como ponerle un palo en la rueda a la carreta, nos va a frenar, nos va a paralizar el trabajo. Y hay veces uno ve eso, hermano, gente en el lugar no indicado, y por eso las cosas no avanzan, no se desarrollan. Pero que Dios tenga misericordia, y a cada uno de los pastores nos dejemos guiar por Dios. No haga lo que muchos hacen, que eligen al dedo, ahí, pin 1, pin 2, pin 3 y ¡pam! No, haga lo que Cristo hizo. Marcos 3 dice que Jesús pasó toda la noche orando, y luego llamó a los que él quiso y los enseñó y les dio autoridad y los envió a predicar. Primero ore y dígale: Señor, ¿cuál es la persona que debo colocar en este cargo? ¿A quién, Señor? Aquí están. Tú los conoces, tú sabes sus corazones, porque el Señor ve más allá del vestido, de la camisa. El Señor escudriña la mente y el corazón. Y si nosotros partimos como líderes siendo responsables en esta parte de dejarnos guiar por el Espíritu de Dios y comenzar a colocarle las tareas justas, adecuadas a cada uno de ellos, nos van a ayudar mucho, van a ser de una gran bendición. Pero si colocamos a alguien donde no es, posiblemente será la cuña que nos va a apretar y que nos va a dañar y que nos va a obstruir el trabajo que estamos haciendo. Vea algunos beneficios así rápidos que vemos aquí en este consejo que Moisés le da, que Jetro le da a Moisés. Está lo siguiente: primero, usted sabe que lo que veía era que él iba a desfallecer. Entonces lo opuesto, el beneficio es
si haces esta organización en el trabajo, entonces vas a evitar el desfallecimiento. En el verso 22, la carga va a ser compartida. Vea otro beneficio. Va a permitir la comunión con Dios. Porque Moisés, hermano, al estar todo el día allí, descuidaba su relación con Dios. Esto lo notaron los primeros discípulos, los apóstoles. En el capítulo 6 de Hechos dice: no es justo que nosotros estemos sirviendo a las mesas cuando hay otras cosas más relevantes, más importantes. Alabado sea el Señor. Vamos a escoger dentro del pueblo varones de buen testimonio, de fe y llenos del Espíritu Santo, que sirvan a las mesas, mientras nosotros nos ocuparemos de la oración y de la palabra. Hermano, hay momentos, y esto la iglesia lo tiene que entender. Hay momentos que el líder, cuando se está empezando un trabajo, tiene que estar en todas, y tiene que estar al frente de la mínima tarea. Tiene que estar, porque tiene que dar el ejemplo, tiene que enseñar, tiene que formar a esa congregación. Pero va a llegar el momento que ya habrán muchos que harán ese trabajo que el líder hizo, y el líder tendrá que encargarse de otras cosas mayores, más relevantes, y sobre todo también de no perder y de no descuidar su relación con Dios. Porque ese líder es probable que ya no esté allá cerrando y abriendo la puerta. Ya hay alguien que lo pueda hacer. Ya hay alguien que limpie el templo, aunque como pastores debemos estar dispuestos que cuando haya que hacerlo, hacemos, y lo hemos aprendido a hacer con gozo. Pero Dios va a ir levantando personas que pueden luego hacer esas tareas, mientras que uno puede estar ayudando a otro. Porque hay iglesias que entonces quieren que el pastor esté haciendo todo eso, pero que después les traiga un buen mensaje, una buena palabra, y de que haga todas estas cosas, y que esté en el evangelismo, que esté allá, que esté acá. Va a llegar un momento que ese líder no va a poder dar abasto a atender todas las necesidades. Ahora, si es un grupo pequeño, pues lógicamente que sí, pero si el trabajo y la obra sigue creciendo y produciendo, ya no va a poder estar el líder en todas las cosas. Pero para eso Dios lo está levantando a usted. Para eso Dios ha levantado a ese otro hermano, para que levante las manos, para que apoye ese trabajo ahí. Entonces también favorecería la comunión, permitiría esa relación con Dios. También iba a facilitar la instrucción, porque el consejo era: escoge hombres de verdad, de categoría, de honestidad, de integridad, de rectitud, como estamos regidos por este lema, y enséñales. O sea, el líder también va a llegar un momento que su trabajo va a ser de instruir, de formación, y las obras vamos a tener que llegar a ese nivel. Al principio uno lo instruye elementalmente, pero luego después hay que tomar ese liderazgo y apartarse con ellos y comenzar a instruirles en una manera más avanzada. Por eso está el instituto y escuelas misioneras que se han formado con el final es que haya crecimiento, que haya desarrollo, porque el pueblo de Dios tiene que ser un pueblo de la palabra, pueblo conocedor de la palabra. Nosotros no podemos ser superficiales, decir no, somos una iglesia de avivamiento y solamente brincos y saltos y no tener la palabra. No, nosotros tenemos que ser gente estudiosa de la Escritura. Gloria al nombre del Señor. No puede pasársenos el tiempo y no memorizar ni siquiera un versículo. Si uno hace un sondeo muchas veces dentro de la iglesia, hay personas que se esconden. Yo recuerdo, hicimos una vigilia una vez hace años, y había un grupo de personas de esos que les gusta solamente oír, pero no agarran la Biblia ellos después en la casa para leerla. Y tuve la idea, no sé si fue mala o qué, pero para ellos fue mala, para los demás positiva, de pedir unos textos de la palabra. Y así, momentáneamente, hermano, diga un texto de la palabra. Cuando yo dije eso, veo que los de atrás, hermanos, se escondieron, desaparecieron del culto.
estaban metidos debajo de la silla allá para que nadie los viera, detrás de los otros. ¿Qué estaban mostrando con eso? Que no se sabían ni un solo texto. Y uno que se quedó ahí de pie dijo: Jehová me desamparará, Salmo 95:1. O sea, no estaba en nada, hermano. Oh, gloria al Señor. Todo al revés, todo, o sea, nada le acertó. Entonces uno se da cuenta que hay veces los hermanos vienen y escuchan entre dormidos las enseñanzas, pero no se dedican a estudiar la palabra. Entonces aquí, hermano, el haber delegación en los trabajos, organización, nos va a facilitar que también haya aumento en el conocimiento, en la instrucción. Si no nos organizamos, vamos a estar, hermanos, sin poder implementar las herramientas debidas para el trabajo. Entonces aquí hubo también el facilitar el conocimiento. El verso 21 nos habla que va a fomentar el levantamiento de nuevos líderes. Alabado sea el Señor. Y yo creo que en todos los lugares lo necesitamos, ¿verdad que sí? Dice: además escoge tú dentro de todo el pueblo varones de virtud. Esa acción de organización del trabajo, además de aliviarle la carga a Moisés, estaba promoviendo que se levantaran nuevos líderes. A esta obra le siguen haciendo falta hombres y mujeres capacitados para el trabajo de Dios. Hay un crecimiento, hay un desarrollo, y usted donde quiera que va, felizmente es así, hermano. Es mejor que haya esa necesidad y que no estemos tal vez sobrados. Y esto es cumplimiento de la palabra que el Señor dijo: rogad al Señor de la mies, porque la mies es mucha y pocos los obreros. Entonces esto es cumplimiento de la palabra. Siempre va a haber esa necesidad de obreros, pero cuando organizamos el trabajo nos va a facilitar que se levanten nuevos obreros, que se levanten nuevos líderes. Y aquí tiene que haber una actitud también conjunta, mutua, tanto del liderazgo como de la iglesia. Porque hay líderes que no facilitan que se levanten otros, no les dan oportunidad, no los dejan desarrollarse, no les dan tareas. Entonces eso impide la formación de nuevos líderes. Pero también hay congregaciones que no permiten que se levanten nuevos líderes. ¿Por qué razón? Porque siempre quieren que esté Moisés, así como estaba aquí esta congregación. El día que Moisés no esté, no hubo mensaje, no hubo culto, todo feo. Alabado sea el Señor. Las iglesias tienen que también aprender que no hay en todo momento pastores de experiencia, de gran trayectoria. Bueno, ha pasado el caso, por ahí me llamaban de cierto lugar un grupito de hermanos y decían: no queremos al pastor que tenemos aquí, queremos que nos traigan aquí al pastor Rodolfo González. Mire, y yo le dije: mire, yo puedo ayudar y puedo dar una opinión de que tal vez cambien a ese pastor, pero traerle al pastor Rodolfo González no está en mi poder, ni le doy ni la milésima garantía de que eso sea así. Eso es imposible, hermanos. Él está realizando una tarea, un trabajo. Usted no lo ve a través de la televisión y todo lo que hay allá. Además forma parte de la oficialía internacional. ¿No cree que sería un desajuste traerlo de una tarea tan relevante como esa y meterlo por allá en ese campo? Pero la gente no entiende, porque simplemente quiere potenciar su egoísmo, sus preferencias, sus gustos. Bueno, en esta obra no debería y no debe pasar, pero hay gente que hasta se vuelven medio racistas. No, si no viene con ojos azules no lo recibimos.
A mí me han dicho algunos, cuando se les menciona cierta nacionalidad, algunos hermanos les pone la piel de gallina y dicen: no, por favor, no, eso no. Y esta es una obra de carácter misionero. Aquí no puede haber esas ínfulas y esos pensamientos. Aquí lo que se tiene que tener, que sean varones de verdad, que sean gente de testimonio. Porque, bueno, el pastor Centeno siempre decía de las diferencias que habían, que si era demasiado gordo, si era delgado, si era blanco, si era negro, y siempre despreciamos a uno a otro, pero eso no es lo importante, la apariencia. Recuerde que el Señor amonestó a Samuel cuando se le fueron los ojos allí con Eliab y dijo: este es el ungido de Jehová. Dios le dijo: un momento, porque tú miras lo que está frente a tus ojos, tú te dedicas a apreciar el parecer, pero yo miro el corazón. Y esto no puede ser asunto de pinta. Nosotros tampoco decimos así, porque hay gente que dicen, le ven el porte a una persona, pero si lo ven medio elegante, dice: este tiene pinta de pastor. ¿Quién dijo que eso era así? Esto no es por la presencia. Alabado sea el Señor. Esto es por el llamado genuino de Dios, y porque esa persona se guarda y vive para la gloria del Señor. Entonces se deben levantar nuevos líderes que sean de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia y ponlo sobre el pueblo. Hombres de verdad. Eso significa el lema de este año: hombres de rectitud. Porque lo opuesto a rectitud es lo falso, es lo engañoso, es la mentira. Alabado sea el Señor. Pero Dios quiere hombres de verdad. Y recuerdan esa antigua anécdota de aquel rey que convocó al pueblo y dice que le dio a muchos de los jóvenes, les dio a cada uno de ellos una semilla y le dijo: siémbrala y tal fecha los volveré a llamar, y entonces ahí se decidirá quién será el joven al cual yo le daré el derecho de casarse con mi hija y también del reino. Y pasó el tiempo y todos empezaron a aparecer con unas plantas y unos maceteros lindísimos, y cada día los cuidaban esperando ser llamados de nuevo por el rey. Pero había uno de los jóvenes que recibió esa semilla que, aunque la cuidó, la sembró, le echó agua y todo, no salía nada. Entonces todos se burlaban de él y decían: mire, se le murió la semilla, no salió nada. Pero mire la nuestra, mire tan linda, estas flores tan preciosas. Y todos como que se hacían acreedores a la oferta del rey. Llegó la hora, llegó el momento de presentarse, y todos desfilaron allí mostrando la lozanía y la belleza de su planta, que su semilla había producido. Y este joven, que no le había nacido la semilla, no quería ir. ¿Qué voy a ir allá? Todos se van a reír. Si a mí no me nació nada, me van a castigar tal vez porque se murió mi semilla. Pero la mamá lo obligó a ir y le dijo: usted tiene que ir y presentarse allá como sea. Y cuando todos pasaron y luego pasa este joven, entonces el rey dijo: he aquí el joven que se casará con mi hija y que será heredero del trono es este. Porque aunque no le salió la semilla, tuvo el valor, la valentía y la honradez de venir y presentarse aquí. Porque yo, las semillas que les di a todos eran infértiles. ¿Y por qué ustedes tienen estas lindas plantas y estas flores tan bonitas si todas las semillas no podían germinar? Pero él sí hizo lo correcto. No
utilizó de engaño, se presentó con lo que era. Él es el que se casará con mi hija y será el heredero del reino. Hombres de verdad, con honestidad, con integridad, con rectitud delante del Señor. Y eso es lo que se tiene que ver, y hay que decirle a Dios conforme a la promesa que Dios le dijo a Jeremías: os daré pastores conforme a mi corazón. Hay que pedirle, querida iglesia, oremos todos para que Dios le dé a esta obra obreros rectos, hombres de verdad, hombres que amen la palabra, hombres que sean capaces de darlo todo por Cristo. Hoy, cuando hay tanta dificultad en el liderazgo y cuando está tan desfigurado y tan manoseado el liderazgo, hay que decirle a Dios: Señor, dale a esta obra obreros, hombres, mujeres que aborrezcan la avaricia, que aborrezcan la maldad, que sea gente de verdad, que se guarden, que vivan la palabra. Que no solamente impactemos a este mundo por lo numérico, porque esta obra de todas maneras está siendo observada y mirada por muchas organizaciones, pero que no impactemos por lo numérico, sino que la gente tenga que ver y decir: en la fila de ese ministerio hay hombres, hay mujeres que de verdad dan testimonio y viven para la gloria de Dios. Que no se nos señale como a muchas organizaciones son señaladas, y que cuando se refieren al pastor, al líder, están diciendo términos despectivos que enmarcan la condición corrupta y pecaminosa de una persona. Que eso no nos ocurra. Que Dios guarde esta obra, que Dios guarde nuestras vidas. A su nombre sea la gloria. Que el enemigo no pueda manchar este testimonio. Aleluya. Y la palabra final que le dijo: y entonces podrás sostenerte en pie. O sea, si haces esto, si organiza, y además termina diciendo el verso 23: y todo el pueblo irá en paz. Quiere decir que cuando ellos se organizaran, en lugar de estar cansados, fatigados, rendidos, y que comenzaran a desalentarse, ni a ninguno querer ir y acudir al hombre de Dios y a la congregación, ellos vinieran, recibieran la parte, lo suyo, y volvieran a sus lugares en paz. Estaba hablando que esto, cuando hay una organización dentro del grupo, va a facilitar la atención de todos. Por eso que en las iglesias grandes, las iglesias que van creciendo, no lo puede hacer solamente el pastor de dar la consejería. Va a tener que ir organizando personas, capacitando líderes de la iglesia que le ayuden, que le vayan aliviando su trabajo, de tal manera que entonces el pueblo pueda vivir en paz, pueda hacer lo correcto, pueda ser atendido. Porque no hay una cosa más tremenda que desanime, es la insatisfacción. Cuando una iglesia está insatisfecha, que no está siendo atendida, visitada, que no recibe la palabra, el consejo que necesita, eso comienza a desanimar, y en lugar de incrementar el grupo se va disminuyendo, porque la gente va a ir emigrando a buscar donde les atienden sus necesidades. Pero en esta obra, hermano, hemos aprendido a compartir el trabajo. ¿Cuántos alabamos a Cristo? Y eso es lo que me impacta de la vida del paje de armas de Jonatán. Un hombre que entendió a cabalidad que este trabajo Jonatán no lo podía llevar solo. Que si de verdad él había sido escogido y elegido para estar al lado de Jonatán, el paje de armas era el que le llevaba las armas, era el que le movía el escudo, el que protegía al líder. Y cada persona debe entender su posición, su lugar. Y allí dar fruto donde Dios lo ponga, donde Dios lo coloque. Sepa que allí tienes que fructificar. Allí